Hola, hoy les quiero hablar sobre el alcohol y el tabaco, que es una mezcla mortífera. Todos sabemos que fumar cigarrillos es peligroso para la salud y que el abuso del alcohol puede matar. Pero, ¿qué pasa cuando se mezcla el fumar y el beber? He aquí un sorprendente informe. La gasolina y el alcohol no hacen buena combinación, dicen. Proclama la advertencia contra los riesgos de conducir un automóvil después de ingerir bebidas alcohólicas. Ahora los investigadores médicos están descubriendo otro axioma. El alcohol y el tabaco no hacen buena combinación. En efecto, estas dos sustancias nocivas para la salud tienen a veces efectos sinérgicos. Cada una de ellas hace que la otra sea más potente y en consecuencia juntas causan peores estragos que los de cada una por separado. Por esta interacción, la persona que fuma y bebe sin moderación quizá corra mayor riesgo de enfermar en comparación con quien bebe como cosaco, aunque no fume, o con alguien que fuma como chimenea, pero sin tomar ni una sola copa. El doctor Albert Tunis y sus colegas dicen que han descubierto que la persona que fuma mucho, por ejemplo una cajetilla diaria o más, y bebe moderadamente, o sea menos de medio litro de vino al día, está 5 veces más propensa a padecer de cáncer del esófago que quien bebe la misma cantidad de alcohol, pero fuma con moderación 10 o menos cigarrillos al día. El riesgo de contraer cáncer esofágico, según ese estudio, era 18 veces superior al del quien fuma moderadamente y bebe mucho, 1 litro o más de vino por día. Pero Tuis ha descubierto también que si la persona fuma y bebe en demasía, incrementa el riesgo 44 veces. Después de revisar muchos estudios científicos que llegaron a conclusiones semejantes respecto a diferentes tipos de bebidas alcohólicas y otros cánceres, como el de la boca, faringe y laringe, el Instituto Nacional contra el Abuso del Alcohol declaró: el alcohol tiene efecto sinérgico mezclado con el tabaco, lo cual aumenta el riesgo de contraer cáncer. Para tener una idea de cómo puede actuar este sinergismo, consideremos lo que ocurre cuando el fumador enciende un cigarrillo. Con cada aspiración de humo, inhala por lo menos 4,000 sustancias químicas diferentes, entre ellas gases tóxicos como los derivados del ácido cianhídrico, el monóxido de carbono y el dióxido nitroso, además de otras 4 docenas de compuestos como el benzo, pireno y el polonio 210 reactivo. Se sabe que todas estas sustancias son carcinógenas. La mayoría de los vapores químicos presentes en el humo del tabaco se depositan en la boca, nariz, garganta y pulmones, formando una capa de resinas vegetales quemadas llamada alquitrán. En esta capa de alquitrán es a donde se acumula la mayoría de los compuestos potencialmente inductores de cáncer. Luego, en una situación típica de los grandes bebedores de alcohol, la mayoría de los cuales también fuman, el fumador del ejemplo tiene sed y se enjuaga ese humo que le tapiza la boca y la garganta con whisky.
El alcohol de esta bebida no es carcinógeno en sí mismo, pero puede actuar como solvente de los venenos de alquitrán atrapados en el humo del tabaco y facilita el transporte de carcinógenos a través de las membranas. Nuestro fumador sigue bebiendo. Pronto enciende otro cigarrillo e inhala profundamente, mientras detrás de sus pulmones, en plena batalla, su hígado se ha puesto alerta para salvarle la vida. Esta fábrica química, entre comillas, de 1400 gramos, que limpia el organismo de la mayoría de las toxinas presentes en el torrente sanguíneo, reacciona al alcohol como ante un cuerpo extraño y metaboliza el 95% de él para transformarlo en otras sustancias. Pero al emplear su energía para limpiar solo 15 centímetros cúbicos, mililitros de alcohol puro, la cantidad que contiene un vaso normal de bebida por hora de la sangre de nuestro bebedor fumador, las demás funciones metabólicas del hígado sufren un agudo decremento. Los venenos del humo de tabaco, que se eliminarían de la sangre en pocos minutos, ahora pueden fluir por el organismo durante horas o días, según la cantidad de alcohol que deba metabolizar el hígado. Mientras lucha contra el alcohol, el hígado posterga también otra importante función: eliminar la grasa del torrente sanguíneo. El exceso, espérenme un ratito, el exceso de grasas o lípidos de los derivados de las grasas, como los triglicéridos, empiezan a obstruir la circulación. Al mismo tiempo, las sustancias químicas del humo de los cigarrillos aumentan la tendencia de la sangre a coagularse. Conforme la sangre, cada vez más espesa, empieza a obstruir los capilares, a las células sanguíneas que transportan nutrientes y oxígeno. Se les dificulta llegar a cada célula del organismo. En el interior de los pulmones, las moléculas de oxígeno se adhieren a los glóbulos rojos que contienen moléculas de hierro en la hemoglobina. El problema estriba en que cada aspiración de humo de cigarrillo, nuestro bebedor fumador inhala monóxido de carbono, que se une a la hemoglobina con una fuerza 240 veces mayor que el oxígeno. De esta manera, bloquea a la capacidad de los glóbulos rojos de transportar el oxígeno. La persona que fuma 2 cajetillas diarias pierde en promedio de 6 al 8% de la capacidad de la sangre para transportar el oxígeno. Si nuestro gran fumador bebe tanto que ya es un enfermo de alcoholismo, probablemente también es víctima de desnutrición, la cual complica los trastornos de su deficiente oxigenación. Todas las partes de su sistema nervioso están amenazadas. Si además ha avanzado su mal hepático, las obstruidas conexiones entre las arterias y venas de sus pulmones acaso estén originando cianosis, que es una mayor disminución de la hemoglobina, hiperventilación e hipoxia, es una carencia de oxígeno, que está matando a sus células cerebrales. El efecto sinérgico del alcohol y el tabaco puede asestar un fuerte golpe
al sistema cardiovascular y a las vías respiratorias altas. Para los propensos a la hipertensión, que beben más de 60 mililitros diarios de alcohol. La hipertensión arterial es común y con ella corren el riesgo de sufrir ataques cerebrales y cardíacos. Para los hipertensos que combinan el tabaquismo con el alcoholismo, estos riesgos son aún mayores. Sin embargo, los investigadores observan constantemente que quienes no fuman y beben con moderación, es decir, aquellos que toman solo 1 o 2 cócteles al día, corren menos riesgo de sufrir un ataque cardíaco que los abstemios o los que abusan del alcohol. Hay un asunto que los científicos están empezando a explorar. Como mucha gente fuma y bebe alcohol en demasía, ¿cuánta está bajo la doble amenaza mortal de mezclar ambas sustancias? Los científicos concuerdan en que es difícil evaluar la sinergia del alcohol con el tabaco, porque estas dos sustancias atacan al organismo de muchas maneras a la vez. El alcohol, por ejemplo, merma en el organismo las reservas de tiamina y niacina, vitaminas del complejo B. Fumar agota la reserva de las vitaminas C y B12, que el hígado utiliza para desintoxicar al organismo de la nicotina, como sugiere el impacto sobre las vitaminas en el organismo. Estas drogas tienen efecto sinérgico con muchas sustancias. Las mujeres que fuman y emplean anticonceptivos por vía oral, por ejemplo, están en un riesgo muy elevado de sufrir infartos al miocardio y trombosis. El papel sinérgico entre fumar cigarrillos y utilizar anticonceptivos por vía oral también sugirió el riesgo de hemorragia subaractónea. El alcohol disminuye la eficacia de los medicamentos contra la hipertensión. Debe advertirse a los pacientes sometidos a tratamientos de úlceras duodenales y gástricas que fumar reduce o inhibe la eficacia de los fármacos empleados en este tratamiento. Por otra parte, se nos recuerda que el alcohol de posible acción disolvente, si se toma junto con una droga de liberación programada, puede llegar a disolver la capa protectora destinada a liberar el fármaco poco a poco y originar una reacción violenta con una dosis potencialmente peligrosa y súbita, con un medicamento destinado a entrar lentamente en el organismo. Según un estudio, las mujeres que beben y fuman mucho están propensas a contraer cánceres de la cavidad oral y de la lengua desde muy jóvenes. Esta es una prueba inequívoca de que cuando dos agentes que aumentan el peligro de contraer cáncer actúan en las mismas células, el efecto parece acelerar el proceso carcinógeno. En un estudio del cáncer de boca y garganta, Kenneth del Departamento de Medicina Familiar especularon que es posible que hasta el 76% del cáncer oral en varones sea causado por la exposición simultánea al alcohol y al tabaco. Estudios posteriores han confirmado los descubrimientos de estos investigadores y su relación sinérgica con el cáncer de la boca. Es importante, en particular,
que las embarazadas estén al tanto de los peligros, efectos combinados del tabaco y del alcohol. Cuando la mujer encinta fuma, el monóxido de carbono inhalado anula gran parte de la capacidad sanguínea para transportar oxígeno, capacidad de la cual depende el feto. La nicotina en la sangre de la madre provoca la constricción de los vasos sanguíneos, añadiendo dificultades al suministro de oxígeno y disminuyendo la provisión de nutrientes para el nuevo ser. Si la embarazada abusa del alcohol, después de fumar, su riesgo de abortar se incrementa. Incluso beber alcohol moderadamente aumenta el riesgo de que baje el peso del niño al nacer, lo que expone al recién nacido a una gran gama de enfermedades. Existen muchos estudios que subrayan el papel nefasto del alcohol en exceso, causante de anomalías estructurales, como el retraso en los recién nacidos. Es más, las que fuman durante el embarazo también corren más riesgo de abortar o de que su bebé nazca muerto. Según el doctor William Kahan, los hijos de fumadoras tienden a ser más pequeños al nacer y a presentar mayor vulnerabilidad a las enfermedades durante el primer año de vida. Que la madre fume durante el embarazo también puede ser adverso para el desarrollo físico y mental del niño a largo plazo. Los varones suelen empezar a beber y a fumar cuando son adolescentes, porque conceptúan como símbolo de virilidad el uso del alcohol y del tabaco. Pero irónicamente, como lo han descubierto los científicos, estas sustancias, aún usadas moderadamente, retardan en realidad la maduración sexual. Esto se debe a la testosterona, la hormona sexual masculina fundamental. Beber mucho crónicamente reduce los niveles de testosterona en el torrente sanguíneo. El papel del tabaco en el proceso no se ha esclarecido bien, aunque varios estudios sugieren que fumar en exceso es un factor en la irregularidad morfológica de los espermatozoides. Millones de personas fuman y beben. Sin embargo, poco se ha hecho para advertirles de los peligrosos efectos que puede ejercer en su salud el uso combinado del alcohol y el tabaco. Ya es tiempo de que todos aprendamos esto. El alcohol y el tabaco no deben mezclarse.